disponibles a realizar actividad física, deporte o ejercicio. La variable de esta pregunta es destinar las horas extras a realizar actividad física a costa de bajar el ritmo de la disciplina en los estudios o en el trabajo. La clasificación de esta pregunta es cuantitativa continua. Podemos ver los gráficos, las tablas de distribución, las cuales muestran las proporciones y distribuciones de nuestra muestra de 100 encuestados. También tenemos las preguntas propuestas, las cuales son la pregunta 1, si elijo a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que baje su ritmo de trabajo y destine 9 horas extras a realizar actividad física? Cuya respuesta sería el 15%. Luego tenemos la segunda pregunta, si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que destine 3 horas extras a realizar actividad física? La respuesta a esta pregunta sería que es el 29%. Como conclusión y análisis, podemos observar notoriamente que la mayoría de personas, alrededor del 78%, destinan más de una hora extra a realizar actividad física, dejando de lado sus deberes y responsabilidades. Análisis de la pregunta 4. ¿Cuánto tiempo pasas diariamente frente a dispositivos inteligentes? ¿Para estudiar, trabajar o simplemente en tus tiempos libres? La variable de esta pregunta es el tiempo que pasa diariamente utilizando dispositivos inteligentes. La clasificación de esta pregunta es cuantitativa continua. Podemos observar los gráficos, las tablas de distribución, en donde se distribuyen todos los encuestados. Las preguntas propuestas son, si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pase diariamente frente al dispositivo 10 horas o más? La respuesta a esta pregunta sería que es el 21% de la probabilidad. La segunda pregunta, si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que destine 6 horas a estar frente a dispositivos inteligentes? La respuesta a esta pregunta es que la probabilidad de escoger al azar una persona que destine 6 horas a estar frente a dispositivos inteligentes es del 36%. Como conclusión y análisis, podemos inferir que la mayoría de los encuestados están pasando más de 5 horas diarias frente a sus dispositivos inteligentes, y solo el 24% de los encuestados pasan menos de 5 horas diarias frente al dispositivo. Análisis de la pregunta 5. La pregunta 5 es, ¿con qué frecuencia realizas actividad física a la semana? La variable es la frecuencia para realizar actividad física. La clasificación es cualitativa ordinal. Podemos observar los gráficos, las tablas de distribución, en donde podemos ver que mayormente son 6 días o más en los que las personas realizan actividad física. También tenemos las preguntas propuestas. La primera pregunta es, si elijo una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que estime óptimos para hacer ejercicio un total de 4 días? La respuesta es que la probabilidad de escoger al azar a una persona y que ésta estime óptimo 4 días para hacer ejercicio es del 25%. La pregunta 2. Si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que destine 6 días o más para tener un ritmo de vida mínimamente sedentario? La respuesta es que la probabilidad de escoger al azar una persona que destine 6 días o más para tener un ritmo de vida mínimamente sedentario es del 37%. Como conclusión y análisis, podemos concluir que la mayoría de los encuestados notan que a sus estilos de vida les falta actividad física, ya que el 95% de los encuestados mostró que destinaría más de un día solo para mantenerse poco sedentario. En tanto, el otro 5% destinaría solo un día, mostrándose un estilo de vida más sano y compatible con el día a día. Ahora vamos a pasar con el análisis de la base de datos proporcionada por el docente. Como grupo nos tocó la forma 60. A continuación vamos a desarrollar todo lo exigido en la rúbrica. Tabla de distribución de probabilidad de red social, gráfico y una breve descripción. Aquí podemos observar que en base a la forma que se nos proporcionó en la base de datos, tenemos la tabla de frecuencia, en donde podemos ver la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia porcentual acumulada, la probabilidad de X, la frecuencia de X y la esperanza matemática de X, y también la desviación estándar. Tenemos también los gráficos, una descripción, la cual es la probabilidad de elegir al azar una persona que pertenece a un determinado grupo de red social es. Y aquí podemos ver que la probabilidad de cada una, de Facebook, por ejemplo, es del 17,4%, de Instagram el 25,53%, de TikTok el 25,71% y de YouTube el 29,35%. Como conclusión y análisis, podemos observar que la probabilidad de encontrar una persona en la población encuestada que use Facebook como red social para mirar videos o compartir videos es del 17,4% del total. Tabla de distribución de probabilidad de sexo, gráfico y una breve descripción. Al igual que en lo anterior, aquí podemos observar las tablas de distribución y las tablas de proporción y los gráficos que muestran toda la distribución que hay del total de encuestados en esta base de datos. Podemos observar
la descripción. ¿Cuál es la probabilidad de escoger al azar una persona de cada grupo? Son las siguientes. Y tenemos también una tabla de distribución hecha con la probabilidad de cada una de las personas en base a cada una de las redes sociales. Tenemos que en femenino y en masculino, en Facebook tenemos que en femenino es del 0.52% y del masculino del 0.48%. En Instagram tenemos que la probabilidad de cada persona en femenino es del 0,51% y del masculino 0,49%. En TikTok del 0,45% y en masculino del 0,55%. En YouTube del 0,52% y en masculino del 0,48%. Como conclusión y análisis, la red social más utilizada por mujeres es YouTube, con una probabilidad del 52%. En tanto, los hombres prefieren TikTok con un 55% de probabilidad de utilizar esta red social. Tanto en Facebook y en Instagram los porcentajes de género están equilibrados, mostrando diferencias muy pequeñas, alrededor del 1% en cada una. Continuamos con la distribución de la edad. Para esto tenemos una pregunta propuesta, la cual es: ¿se distribuye de forma normal la edad? Y aquí vamos a analizar sus parámetros, su media, su desviación estándar, y también vamos a ver unas preguntas propuestas. Podemos observar en el gráfico que la distribución tiende a ser más alta en el centro del gráfico y con poca simetría tanto en el centro como en los extremos, donde la distribución es más baja. Podemos observar también los gráficos y las tablas de distribución que se encuentran dentro de rangos. También tenemos las preguntas propuestas, la cual es la primera: ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga más de 35 años? La respuesta a esta pregunta es que hay que buscar entre el rango de 35 años y sumar los rangos anteriores a este. La respuesta final sería que es un 52% de probabilidades. La segunda pregunta propuesta: ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga entre 29 y 45 años? Para responder a esta pregunta hay que buscar los rangos en donde están estas personas. La respuesta a esta pregunta sería: la probabilidad de que una persona tenga entre 29 y 45 años es del 92%. La última pregunta propuesta es: ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga menos de 35 años? La respuesta a esta pregunta es que la probabilidad de que una persona tenga menos de 35 años es del 48%. Como conclusión y análisis, la mayor proporción de personas, alrededor del 41.82%, se encuentra en el rango de edad entre 29 a 35 años, seguido por el rango de 35 a 39 años, con un 32.99%. Esto indica que la población estudiada tiende a concentrarse en edades adultas jóvenes, con una clara centralización entre los 29 a 39 años de edad. Se distribuye de forma normal el tiempo. Aquí vamos a ver parámetros, tanto media como desviación estándar del tiempo, y también sus preguntas. Aquí podemos observar los gráficos y las tablas de distribución. En el gráfico de distribución de campana, tenemos que la distribución es alta en el centro del gráfico, mientras que en los extremos vemos una baja distribución y casi nula al final del gráfico. Tenemos también las preguntas propuestas. La primera pregunta propuesta sería: ¿cuál es la probabilidad de que una persona pase menos de 10 horas a la semana en redes sociales? La respuesta a esta pregunta es: la probabilidad de que una persona pase menos de 10 horas a la semana en redes sociales es del 20.26%. La segunda pregunta propuesta es: ¿cuál es la probabilidad de que una persona pase entre 10 a 17 horas semanales en redes sociales? La probabilidad de que una persona pase entre 10 y 17 horas a la semana en sus redes sociales es del 72.47%. La última pregunta propuesta es: ¿cuál es la probabilidad de que una persona pase más de 17 horas a la semana en sus redes sociales? La probabilidad de que una persona pase más de 17 horas semanales en redes sociales es del 7.27%. Como conclusión y análisis tenemos que la mayor proporción de personas, alrededor del 72.47%, dedica entre 10 y 17 horas a estar metido en sus redes sociales. Esto demuestra que la mayoría de la población se encuentra en este rango, siendo el centro de la distribución analizada. Diagrama del árbol, tabla de distribución de probabilidad y sus preguntas. Aquí podemos ver una tabla de distribución y un diagrama de árbol, el cual nos muestra la distribución de cada red social y la cantidad de personas según su sexo que hay en cada una de estas redes sociales. Ahora vamos a responder preguntas que fueron propuestas. Si se escoge al azar una persona y esta utiliza TikTok para ver videos o subirlos, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea una mujer? La probabilidad de escoger al azar una mujer y que utilice la red social de TikTok es del 10.26%. La segunda pregunta propuesta es: si se escoge al azar un hombre,
¿Cuál es la probabilidad de que éste utilice Instagram para ver o subir videos? La probabilidad de escoger al azar un hombre y que éste utilice Instagram para ver o subir videos es del 13.12%. Como conclusión y análisis, tenemos que la probabilidad de que una persona dentro de la población encuestada sea mujer y que utilice YouTube es de un 16.17%, siendo esta la probabilidad más alta dentro del diagrama de árbol. Conclusiones de ambas partes del proyecto. Como primera encuestas y su análisis, tenemos que después del análisis que hemos hecho, la investigación y la indagación, hemos podido encontrar y observar que hay diferentes factores que indican un cierto grado de preocupación por la vida mayormente sedentaria que manejan los estudiantes del área de informática y ciberseguridad. Asimismo, identificamos patrones que pueden ayudar a estabilizar y mantener una vida saludable, compatibilizando los estudios y el trabajo de cada individuo. También hemos observado que la probabilidad de que los informáticos desarrollen una vida más sana y asimismo compatible con su demandante área profesional es relativa según la persona, según sus costumbres y hábitos. Igualmente, estos datos recopilados no muestran fehacientemente que realmente manejen esos estilos de vida cada uno de los encuestados, pero sí definen un patrón de conducta preocupante en cuanto al sedentarismo. Los cálculos de probabilidad, promedios, desviación estándar, frecuencias absolutas y relativas nos han permitido obtener una mejor y más clara distribución de los datos para posteriormente poder realizar tablas de distribución, las cuales ayudan a obtener una conjetura más clara de lo que motiva a los estudiantes del área a realizar actividad física regularmente. Como segunda conclusión de la base de datos proporcionada por el docente, tenemos que el análisis del gráfico de distribución normal nos ha permitido demostrar cómo se comportan las variables tiempo y edad. Observando su comportamiento, se experimenta una asimetría y una alta tendencia a que los resultados se posicionen en el centro del gráfico y que disminuyan en sus extremos. También hemos podido obtener una forma de distribuir los porcentajes de personas que ocupan una determinada red social y que además por lo menos nos enfrentamos a preguntas que se han visto condicionadas y que requerían el uso de un diagrama de árbol y de realización de una tabla dinámica para su resolución.